De alguna manera, bueno, la posmodernidad también implica el poderle dar la vuelta a la modernidad, es decir, ya el prefijo post nos empieza a hablar en cuestión de que es después de lo que es la modernidad. Implica dar la vuelta también a otros significados, a otros géneros, a otros contextos, donde por primera vez van a cobrar protagonismo también otras personas, por ejemplo, las personas que en la modernidad no habían cobrado protagonismo, como por ejemplo son los invisibles, colectivos minoritarios, y sobre todo se va a poner por primera vez y en entredicho esa cuestión tan famosa de lo que es la autoría y lo que entrañaba también la modernidad de mano de las vanguardias. Por ejemplo, la posibilidad de ser críticos con las estéticas propiamente dichas modernas vinculadas a la vanguardia. Es decir, nosotros ahora vamos a estudiar una serie de fotógrafos y de fotógrafas como por ejemplo Nancy Burson, Cindy Sherman, que de alguna manera van a criticar ese concepto de autoría, especialmente como lo va a hacer por ejemplo Sherry Levine o Richard Prince, y sobre todo la posibilidad de ofrecernos incluso a través del término apropiacionismo o incluso de la posibilidad de refotografiar esas mismas fotografías, la posibilidad de analizar esas mismas fotografías, como por ejemplo Walker Evans o Degas en el caso de Sherry Levine, desde otros puntos de vista. La posibilidad de poder refotografiar también implica la posibilidad de poder hablar de otras fotografías, de otros términos y además también de otros materiales, poniendo en entredicho la autoría, el concepto de autor, el concepto de genio, ese concepto con lo que es la posmodernidad se desvanece, porque de hecho los fotógrafos posmodernos van a recurrir a diferentes elementos modernos para poderlos subvertir, para poderlos, diríamos, por ejemplo, poderles dar la vuelta. Incluso lo ha hecho perfectamente bien Cindy Sherman a través de su serie de autorretratos históricos o de sus film still, cuando por ejemplo nos presenta diferentes retratos, es ella misma la que también se disfraza, utiliza diferentes ropajes para mostrarnos, incluso para nuestra mente, algunas imágenes modernas que parece que nosotros hayamos visto en algún momento, pero con la posmodernidad esas imágenes cobran otro significado. En este caso, por ejemplo, la situación en la que están insertas estas mujeres, situaciones de miedo, situaciones de peligro, situaciones también de violencia, incluso la posibilidad de poder subvertir, por ejemplo, temas vinculados a retratos históricos. Por primera vez las mujeres, con Cindy Sherman, cobran protagonismo y son mujeres, por ejemplo, enfermas, entrados en años, mayores e incluso otras sexualidades, y con ello también el concepto de lo abyecto de Julia Kristeva. El arte pastiche o la estética kitsch sí que es algo, podríamos decir, recurrente, por ejemplo, incluso en el cine de Almodóvar o incluso en la famosa película Blade Runner, pero que esté vacía de un contenido ideológico o de un contenido estético para nada, porque para ello, pues el fotógrafo o la fotógrafa en cuestión se han sabido documentar, saben de la existencia de diferentes estilos, de diferentes fotógrafos, pero a través de su propio trabajo aquello que están haciendo es deconstruir ese significado moderno para mostrarnos otras alternativas. Un término como es el de la deconstrucción, que es importantísimo dentro de la posmodernidad y que fue acuñado por Jacques Derrida. Y ahí también entra a formar parte dentro de esa misma deconstrucción, por ejemplo, la palabra feminismo y todos los mensajes que nos transmite la fotografía, por ejemplo, de Bárbara Kruger. De alguna manera, el arte pop podríamos decir que acercó el arte en general o el concepto de arte a la sociedad de las masas, porque de hecho, ya lo hizo también Marcel Duchamp en sus famosos ready-mades, ¿no? Pero Richard Hamilton o Andy Warhol elevaron a categorías de obra de arte, por ejemplo, objetos que en esos momentos para nada tenían la calificación, ¿no?, de obras de arte. De alguna manera la sociedad de consumo, la sociedad de masas también se vio reconocida la contemporaneidad en esas representaciones, por ejemplo en los objetos de latas o por ejemplo en serigrafías en cuestión. Yo creo que de alguna manera el arte pop sí que criticó perfectamente, basándonos en lo que significa el término posmodernidad, sí que supo criticar perfectamente ese concepto de autoría, de genio, y por primera vez mostrarnos una obra de arte además
reproducir en serie, como hizo Andy Warhol.